Buenos días chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Francis Florentini del curso de Geografía. Y el día de hoy pues vamos a tocar un tema también continuando con lo que viene a ser la hidrografía que hemos tocado todo este bimestre, ¿no? En relación a cuerpos de agua que se sitúan dentro del continente, ¿no? Hoy vamos nosotros a observar un tipo de agua, ¿no? El cual se le conoce como aguas lénticas, ¿no? Nosotros la semana pasada hemos hecho un repaso acerca de las aguas lóticas, aguas en movimiento, como son los ríos, por ejemplo, ¿no? Que se distribuyen en el Perú, que se distribuyen, por ejemplo, hacia la costa, que se distribuyen hacia la selva, que se distribuyen hacia la zona del lago Titicaca y hacia lo que es el río Madre de Dios. Nosotros de eso hemos hablado la semana pasada y todas las semanas anteriores a esta. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver por aquí, lo que nosotros vamos a encontrar el día de hoy, ya no son esos cuerpos de agua en movimiento, sino muy por el contrario, son cuerpos de agua que están estancados, cuerpos de agua que se encuentran en depresiones continentales, ¿no? En depresiones que se sitúan prácticamente dentro del continente o que están rodeados por tierra. A esos cuerpos se les conoce fundamentalmente con el nombre de lagos o lagunas. Y vamos pues a tener aquí, ¿no? Nosotros dentro del Perú 12.201 lagos y lagunas. 12.201 lagos y lagunas que tienen pues toda una importancia económica, ¿no? Tienen una importancia climática, tienen una importancia, llamémosle cultural también, para la misma población, ya sea de la costa, de la sierra o de la selva. Entonces, vamos a encontrar pues aquí estos cuerpos de agua, ¿no? Cuerpos de agua que van a ser muy importantes en el desarrollo de los ecosistemas, en el desarrollo pues del mismo territorio peruano, ¿ok? Entonces vamos a encontrar aquí lo que son lagos y lagunas del Perú. Pero ¿qué es un lago y qué es una laguna? ¿No? ¿Qué es un lago y qué es una laguna? Mira, a ver, un lago es un depósito de agua y dice rodeados por superficie continental en un área superior a 50 hectáreas, ¿no? En un área superior a 50 hectáreas. Esos son lagos, o sea, si decimos 50 hectáreas, vamos a decir pues que son grandes tamaños, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros recordamos o tenemos este lago, ¿no? Como ejemplo. Cuando nosotros hablamos de lagos, estamos hablando de este, llamémosle pues lago, ¿no? Más conocido en el Perú como el lago Titicaca, ¿cierto? El lago Titicaca. Si nosotros vemos el lago Titicaca, por ejemplo, a nivel de un plano, ¿no? A nivel de un plano satelital, ¿no? Viene a ser pues todo esto, ¿no? Una gran extensión del lago Titicaca. ¿Listo? El lago más grande que tiene el Perú. ¿Ya? Si nosotros estamos parados frente, por ejemplo, al lago Titicaca, vamos a encontrar esta imagen. Ya vamos a encontrar esta imagen, mira, a ver. Dos personas de la isla de Taquile, tal vez, ¿no? Los cuales pues se paran frente al lago Titicaca y si tú te das cuenta, el lago Titicaca aquí es pues inmenso, ¿no? Parece todo un mar. Esa condición es la que lleva, o lo que llamémosle presenta este lago Titicaca. Entonces, el lago Titicaca no es pues como los otros lagos pequeños, ¿no? No, parece todo un mar dentro del continente. Entonces, eso es lo que caracteriza un lago, ¿no? Un gran tamaño. Por ejemplo, aquí, en el mapa de Junín, ¿no? Del departamento de Junín, vamos a encontrar esta mancha negra, ¿no? Esta mancha negra situado entre Pasco y Junín. Y justamente esta mancha negra corresponde a un lago, ¿no? Corresponde al lago Chinchaycocha, al lago Junín, que es el segundo lago más grande del Perú. Entonces vamos a hallar llamémosle pues, ¿no? ¿No? Este lago situado entre Junín y Pasco, ¿no? Entre Junín y Pasco. Entonces, tenemos al lago Junín o lago Chinchaycocha. Bien, entonces vamos a tener ello, ¿no? Los lagos son cuerpos de agua de gran tamaño. ¿Listo? En cambio, si nosotros hablamos de lagunas, estábamos hablando de depósitos de agua, de igual manera, ¿no? Rodeados por tierra, rodeados por superficie continental,
pero cuya área es menor a 50 hectáreas. O sea, mucho más pequeño, ¿ya? Mucho más pequeño. Y eso debido justamente a que las depresiones, pues donde se encuentran, donde se hallan, en algunos casos, pues pueden ser resultado de llamémosle, de la acumulación de morrenas que ha generado un límite al pie del nevado, ¿no? O sencillamente, pues pequeñas depresiones que vamos a encontrar al pie de las montañas. Es ahí donde se forman las lagunas, ¿no? Muchas veces tendremos, pues, esta condición. En el Perú, como te digo, para que lo recuerdes muy bien, en el Perú hay 12.201 lagos y lagunas, ¿no? Esto, llamémosle, pues no lo digo solamente porque se me antoja, ¿no? Sino esto es planteado por el Instituto Geográfico Nacional, la entidad encargada de construir los mapas, ¿bien? Y los cuales pues registran detalles importantes. Uno de ellos, esto que está aquí, ¿no? O esto que está aquí, que en el Perú hay 12.201 lagos y lagunas. Pero ¿qué características tienen los lagos y qué características tienen las lagunas? Los lagos comúnmente son orígenes de ríos. Por ejemplo, el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca tiene llamémosle pues un río que nace de él. ¿Cómo se llama el río que nace de él y que principalmente se va hacia el territorio boliviano? Se llama el río Desaguadero. Pero así como es una naciente, también es una desembocadura. ¿Y por qué decimos que es una desembocadura? Porque vamos a encontrar, ¿no? Vamos a hallar ríos como por ejemplo el río Ramis, río como por ejemplo el río Coata, como el río Ilave, como el río Suches o como el río Huancané, que llegan al lago Titicaca. Entonces, estamos observando que el lago es origen de un río y a su vez es desembocadura de otros ríos. Lo mismo pasa con el lago Junín, ¿no? Del lago Junín o lago Chinchaycocha nace el río Mantaro, ¿ya? El río Mantaro, aquel río pues que genera a través de la central hidroeléctrica Santiago Antuna de Mayolo, ¿no? Energía para Lima, ¿no? Pero a él también llega un río llamado Río Grande, ¿no? Aunque no es tan grande, ¿no? Es contradictorio su nombre, pero vamos a hallar este Río Grande en la zona de Pasco. Entonces, este lago Chinchaycocha recibe aguas y a su vez también es naciente de aguas. Por eso decimos, ¿no? ¿Qué decimos acá? Presenta una corriente de agua que fluye a otros cuerpos acuíferos. En otras palabras, puede ser origen o desembocadura de otros cuerpos acuíferos. ¿Ya? Algunos pueden ser de agua dulce y salada. Hay lagos, ¿no? Hay lagos que son de agua dulce, como el lago Chinchaycocha, ¿no? Es por ese motivo que al ser de agua dulce, nosotros pues podremos encontrar la presencia de vida, ¿no? ¿Ya? La presencia de aves, plantas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Que nosotros vamos pues a hallar comúnmente aquí, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros observamos digámosle pues no, cuando nosotros observamos el territorio de el Mar Muerto, del Mar Caspio, etcétera, estos son de agua salada. Entonces vamos a tener agua dulce, ¿ya? Agua dulce, y vamos a tener agua salada. ¿Bien? Entonces, esos de agua salada, por su gran tamaño, comúnmente se le conoce como mares, ¿no? Comúnmente se le conoce como mares. Sin embargo, al estar rodeados de continentes, decimos que son lagos, ¿ya? Lagos. Bien, su área es mayor a 50 hectáreas, decíamos, ¿no? Su gran tamaño. ¿Listo? Entonces, eso es lo que veremos aquí. En cambio, ¿qué es una laguna? ¿No? Una laguna viene a ser un área, ¿qué característica tiene? Que no presenta corriente de agua que fluye a otros cuerpos. En otras palabras, una laguna no es ni naciente, ¿no? Ni tampoco es, llamémosle, desembocadura de otros ríos, ¿no? ¿Ya? No es ni naciente ni desembocadura de otros ríos o de un río, ¿ya? Comúnmente nosotros, si queremos hablar de lagunas, vamos a tener ¿a quién? Vamos a tener, por ejemplo, a esta laguna, ¿no? Que está aquí,
¿ya? En el medio de un desierto, en la laguna de Huacachina, por ejemplo, ¿no? Es una laguna que no que no es ni origen ni desembocadura de un río, ¿ya? Entonces, por ello vamos a tener otra laguna, llamémosle pues por aquí, la laguna de aquellos que han viajado a la laguna de Yanganuco en Ancash, ¿no? También es parte de este territorio y vamos a encontrar que no es ni origen ni desembocadura de un río. Acá, por ejemplo, tenemos lagunas, ¿no? Acá hay una laguna, acá tenemos otra, pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, pero no solo pequeñas, sino que no son ni origen ni desembocadura de un río. Aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Si tú te vas hacia Canta y de Canta continúas unas 2 horas hacia la cordillera, vas a tener llamémosle pues, vas a tener una laguna que se llama de 7 colores, ¿no? Que no es ni origen ni desembocadura de un río. Y ya vas a tener, por ejemplo, a la laguna, ¿no? A la laguna de Chuchún. La laguna de Chuchún que es, pues, manifiestan algunos el origen del río Chillón, que sin embargo, es pues producto de un acueducto que se ha construido en la zona, ¿ya? Frente a él la laguna de Torococha, por ejemplo, de igual manera, ¿ya? No tiene ni origen ni desembocadura de un río. ¿Listo? Entonces así vamos encontrando, ¿qué cosa? Lagunas, ¿ya? Vamos encontrando lagunas. Entonces, las lagunas son pequeños cuerpos de agua, ¿no? Pequeños cuerpos de agua, como lo estás viendo por acá, a diferencia del lago, pequeños cuerpos de agua que se caracterizan porque no tienen ni origen ni desembocadura de un río. ¿Ah? ¿Qué más? Algunos son de agua dulce y otros son de agua salobre. Ya no es agua salada, sino ahora es agua salobre. ¿Qué quiere decir que sea de agua salobre? Agua salobre quiere decir que se combina el agua dulce con el agua salada, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Claro, si estamos en la costa, por ejemplo, y nos vamos a los pantanos de Villa, ¿ya? En los pantanos de Villa, el agua del mar se filtra porque está cerca. Y el agua del río Rímac también se filtra y aflora en ese sector. Entonces se combina el agua salada con el agua dulce. Y si se combina el agua salada con el agua dulce, ¿qué cosa tendremos? Agua salobre. No salada, sino salobre. Agua ligeramente salada. Esa es la diferencia. ¿Bien? ¿Qué más? Su área en este caso es menor, debe ser, ¿no? Es menor, ¿ya? Es menor a 50 hectáreas. Su área es menor a 50 hectáreas, ¿ya? Ese es otro detalle más que tienen las lagunas. ¿Bien? Entonces, en el Perú nosotros vamos a encontrar lagunas y lagos en la costa, en la sierra y en la selva. Aunque más abundan más abundan lagunas que lagos, ¿no? ¿Qué lagos, por ejemplo, son los únicos que tiene el Perú? Dos. Uno el lago Titicaca, el cual tenemos por acá, ¿no? El lago Titicaca. Y otro es el lago Chinchaycocha o lago Junín, el cual lo vamos a encontrar aquí, ¿ya? El cual lo vamos a encontrar. Son los dos lagos. El Titicaca es el primero, ¿ya? Y el lago Chinchaycocha es el segundo, más extenso. Primer más extenso, rotundamente va a ganar, y el otro pues es el segundo más extenso. También tendremos otro lago que se llama Arapa, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra en la parte noroeste del lago Titicaca. Entonces también tendremos por aquí este laguito, ¿no? El lago de Arapa, ¿ya? 3 lagos que tiene el Perú y mayormente los lagos se encuentran en la vertiente del Titicaca. En cambio, en la vertiente del Atlántico hay más lagunas que lagos, ¿no? Hay más lagunas que lagos. Acuérdate de eso. En la vertiente del Titicaca, ¿no? Vamos a encontrar lagos. Pero ¿dónde se concentra la mayor cantidad de lagos y lagunas? Se concentran en la vertiente del Amazonas, ¿ya? En la vertiente del Amazonas. Aquí, por ejemplo, en Huancavelica también nos vamos a encontrar estas manchitas que están acá.
que vienen a ser las lagunas, siendo la laguna más importante la laguna de Choclococha, ¿ya? La laguna de Choclococha. Entonces, por ahí vamos a tener, pues chicos, estos cuerpos, ¿no? Que vamos a diferenciarlos ahora, ¿no? En base a las regiones donde se ubican y cuáles son los más importantes. Pues ahora es justamente un perfil del Perú, ¿no? En ese perfil del Perú nosotros vamos a observar que el Perú tiene una geomorfología variada, ¿no? Principalmente influenciada por la cordillera de los Andes, ¿listo? Y a su vez también influenciado por la zona de la llanura amazónica. La cercanía de la línea ecuatorial permite que el territorio tenga una vasta zona boscosa, conocido justamente como la Amazonía, ¿no? Y sin embargo aquí los ríos, que son pues ondulantes, sencillamente muchos de ellos van a romperse, ¿no? Esas ondulaciones, esas curvas, conocido como meandros, se rompen. Y al romperse esas curvas, entonces se forman lagunas de manera curva, lagunas en forma de herradura, lo que se conoce como, ¿no?, las lagunas residuales. Ese es un tipo de laguna que vamos a encontrar en la Amazonía, por ejemplo. Aquí nosotros, en el territorio costero, vamos a encontrar lagunas producto de la filtración del agua, ¿no? De la filtración y afloramiento del agua, lo que se conoce como agua salobre, o en este caso pues algunos le llaman humedales u otros le llaman albúferas. No vamos a tener ello aquí. O también pues habrá lagunas producto de la misma filtración del agua por acción natural, de agua subterránea, lo que se conoce como los oasis, que algunos pues quedan todavía en la costa peruana, ¿no? Entonces, por ahí vamos a encontrar estas lagunas en zona costera. Y en la sierra, bueno, pues, ¿no? En la sierra, producto del derretimiento del hielo, vamos a encontrar también lagunas muy importantes. Sin embargo, habíamos mencionado que en el Perú nosotros tenemos 3 vertientes hidrográficas importantes, o 4 si quieres ya, ¿no? Incluyendo a Madre de Dios. Pero en esas 4 regiones hidrográficas, ¿no? De esas 4 regiones vamos a coger 3 de ellas. Y de esas 3 vamos a ver a la vertiente hidrográfica del Pacífico, en el occidente, la vertiente hidrográfica del Amazonas, en el oriente, y la vertiente del Titicaca. En el caso de la vertiente del Pacífico vamos a encontrar el 32% de glaciares, de lagunas, ¿no? De lagunas, el 32% de lagunas. En la vertiente del Amazonas encontramos el 61% de las lagunas, ¿no? Y solo en la vertiente del Titicaca encontramos el 7% de las lagunas. De esas, llamémosle pues 12.201 lagos y lagunas, en la vertiente del Amazonas se concentran casi unos 7.300 lagos y lagunas. 7.300 lagos y lagunas, ¿no? En la vertiente del Titicaca unos 800 y la diferencia unos 3.000 y algo más en la vertiente del Pacífico, principalmente situados aquí en la vertiente del Pacífico. Entonces, vamos a encontrar pues, ¿no?, todo este territorio y su vasta región, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos principalmente de la zona, llamémoslo pues costera, vamos a encontrar lagunas salobres, lagunas donde se combina agua dulce con agua salada. Uno de ellos, por ejemplo, son los humedales de Villa, o también conocido como pantanos de Villa, en Chorrillos, al sur de Lima. Otro, por ejemplo, son los humedales de Ventanilla, al norte de Lima, aquí en la zona del Callao. Otro, por ejemplo, son los humedales de Santa Rosa, que está cruzando Pasamayo en el sector de Chancay. Otro, por ejemplo, son las lagunas de Mejía en Arequipa, ¿no? Las lagunas de Mejía en Arequipa. Otro, por ejemplo, es la albúfera de Mediomundo, que se encuentra al norte de Huacho. Allí vamos a encontrar estas lagunas salobres que tiene la costa peruana.
Los que son oasis, ¿no? Lagunas de agua dulce, por ejemplo, ¿cuál? Huacachina, en Ica, ¿no? Conocida, importante por toda la afluencia turística que ocurre aquí, ¿no? Otro es, por ejemplo, la laguna de Morón, que es un oasis también, ubicado en la provincia de Pisco, ¿no? Otro, por ejemplo, va a ser la laguna de la Niña. La laguna de la Niña que se forma principalmente cuando se da el fenómeno del Niño, producto de las lluvias, ¿no? Esta laguna de la Niña es comúnmente una lluvia, o mejor dicho, es una laguna estacional, ¿no? Se le conoce así como laguna estacional. Ello en la costa. En la sierra tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como las lagunas glaciares, que es lo que más destaca en la sierra, ¿no? Las lagunas glaciares. Y en esas lagunas glaciares tendremos, por ejemplo, a la Cordillera Blanca, ¿no? Que es la que principalmente destaca aquí, ¿no? Aquí nosotros tenemos a la laguna de Querococha, rumbo hacia Chavín de Huántar. Tendremos a la laguna de Parón, por ejemplo, ¿no? En las alturas de Huaraz, la laguna 69. La laguna de Yanganuco, que es una de las lagunas más turísticas que tiene toda esta zona de Ancash, ¿no? Donde cuando uno llega, por ejemplo, a Huaraz, el primer circuito te lleva a la laguna de Yanganuco, por ejemplo, ¿no? De ahí tendremos a la laguna de Choclococha, en Huancavelica, ¿no? La laguna de Marcapomacocha en Junín, límite con Lima casi, ¿no? De donde se trae aguas para el río Rímac. Otro es, por ejemplo, la laguna de Chuchún, ¿ya? De Chuchún, que viene a ser, pues, principalmente la laguna que da origen al río Chillón, ¿no? O es uno de los afluentes, ¿no? Para el río Chillón. La laguna de la Viuda, que se le conoce en Canta como la laguna de 7 colores, por ejemplo, también aquí en Lima. La laguna de Humantay, una de las más importantes y bellas de la zona del Cusco, por ejemplo, ¿no? La laguna de San Nicolás, en Cajamarca, ¿ya? La laguna de Paca, en Junín, ¿no? La laguna, por ejemplo, ¿no? Bueno, y como esas muchas lagunas más que vamos a encontrar, ¿no? Como esas muchas lagunas más que vamos a encontrar. Entonces, ahí vamos a tener a estas lagunas glaciares, ¿no? Si nosotros hablamos de otras lagunas, en la Amazonía, vamos a tener, por ejemplo, la laguna de Yarinacocha, a la laguna de Quistococha y a la laguna de Sandoval. Yarinacocha en la zona de Pucallpa, ¿no? En la zona de Pucallpa. Quistococha en la zona de Iquitos, Loreto. Y Sandoval en Madre de Dios, ¿no? Entonces vamos a tener estas lagunas de herradura, ¿no? Pero si nosotros hablamos de lagos, vamos a tener 3 lagos. El lago Titicaca, el lago Arapa y el lago Chinchaycocha. Los 2 primeros en Puno y el otro en lo que viene a ser, ¿no? En lo que viene a ser Junín, ¿ya? El otro en lo que viene a ser Junín. Allí vamos a tener a estos lagos. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, de todos esos lagos, ¿cuál es el más importante? Bueno, el más importante propiamente es el lago Titicaca, pues, ¿no? Es el lago Titicaca. Sabemos que el lago Titicaca destaca aquí, ¿no? Llamado pues el lago de los dioses. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen una porción del Titicaca. ¿Listo? Una porción del Titicaca. ¿Y por qué se caracteriza este lago Titicaca fundamentalmente? Bueno, vamos pues a encontrar que este lago Titicaca se caracteriza porque tiene una gran extensión, ¿no? Una gran extensión. Se le conoce como, en este caso, pues como el puma de piedra, ¿no? ¿Por qué puma de piedra? Bueno, pues porque se menciona que aquí, ¿no? Aquí encontramos un puma cazando una vizcacha. ¿Cuál es la vizcacha? La vizcacha es la laguna de Huiñamarca, que está situado hacia la zona de Bolivia, ¿ya? Y el lago Titicaca, producto de su forma, mencionan que es un puma, ¿no?
el lago Arapa, que viene a ser la cola, la pata trasera, la península de Chucuito, la pata delantera, lo que es el istmo de o el golfo de Yunguyo, y esta parte que viene a ser la cabeza y la boca abierta, ¿no? Entonces, la boca abierta, el cuerpo, la cola. Aquí vamos a encontrar a un puma cazando una vizcacha, dicen, ¿no? Esta de acá, la pata de la vizcacha, la liebre, el conejo, como quieran llamarle. Sencillamente, pues vamos a tener esa forma, ¿ya? El lago Titicaca, el lago Titicaca no solamente es importante por eso, es importante porque es, ¿no?, llamémosle un factor climático trascendental en Puno, ¿no? Absorbe calor durante el día y lo irradia en la noche, ¿no? También el lago Titicaca, por ejemplo, va a tener, decimos, ¿no?, va a concentrar una gran cantidad de islas. Por ejemplo, la isla de los Uros, ¿no?, la isla de los Uros, la isla de Taquile, la isla de Taquile en Bolivia, o disculpa, en Perú, ¿no? La isla del Sol y la Luna, la isla del Sol en zona peruana, ¿no?, por ejemplo. Entonces, vamos a tener, ¿no?, todas estas. También está, llamémosle, pues, la isla de Amantaní, ¿no?, y la isla Soto en territorio peruano. Entonces, vamos a encontrar estos lugares que son importantes en esta región. Por ejemplo, este cuadro que tú ves acá, ¿no?, este arco que tú ves acá, es la entrada a la isla de Taquile, una de las islas más importantes que tiene o mejor dicho, que tiene el lago Titicaca, ¿no?, que tiene el lago Titicaca. Esta isla de Taquile fue uno, pues, de los lugares donde los españoles no pudieron conquistar, no pudieron ingresar hasta este lugar. Entonces, guarda toda una importancia histórica la isla de Taquile. Se dice, pues, ¿no?, que de estas islas de Taquile, Amantaní y Soto, de esta zona salieron los hermanos Ayer, ¿no?, o mejor dicho, ¿no?, salieron Manco Cápac y Mama Ocllo para poder fundar posteriormente el Cusco, ¿no? No es que ellos emergieron del lago Titicaca, no, sino que eran, pues, no, habitantes de estas islas y que de aquí salieron justamente para fundar la ciudad del Cusco y con ello el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Listo? Entonces, por ahí vamos a encontrar esa condición. El lago Titicaca, mejor dicho, tiene, pues, toda una importancia para no solamente el clima, sino también la biodiversidad, ¿no? Aquí vamos a encontrar totora, vamos a encontrar, por ejemplo, actividad pesquera, vamos a encontrar, por ejemplo, actividad, llamémosle comercial, porque va a haber un comercio entre Perú y Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, guarda toda una importancia esta denominada isla, o disculpa, este denominado lago Titicaca para la economía de Puno, fundamentalmente. ¿Bien? Entonces, pues, chicos, eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a encontrar este tema de lagos y lagunas del Perú. Muy interesante, muy importante, que tú lo vas, pues, a conocer si ves un documental, si viajas, etc. Así que espero, pues, ¿no?, que les haya gustado el tema de hoy. Cuídense, chicos, nos vemos hasta la siguiente semana. Un abrazo.